digamos, los modelos de los chatbots, por ejemplo, modernos, utilizan ya ese tipo de redes neuronales, no transformadas. Ahora, está claro que mientras más complejo es la interpretabilidad, ¿no? Por ejemplo, este tipo de modelos dan una interpretación de cómo impacta una variable para explicar el valor que da en el target, es más complicado, ¿no? Y peor en este tipo de modelos, porque acá hay no solamente muchos parámetros, acá estoy hablando de millones o billones de parámetros. Entonces, ¿cómo le doy una interpretación a la predicción que me da ese modelo? Es complicado de hacer. En cambio, en un modelo de regresión lineal es súper simple, ¿no? En las prácticas calificadas, simplemente sabiendo la estimación del beta, puedo saber, oye, qué impacto o cómo esa variable impacta en la predicción de y final, ¿no? Es más fácil de hacer esa interpretación. ¿Okay? El modelo que vamos a aprender hoy está en este punto medio. ¿Vale? Aquí se encuentran, por ejemplo, los modelos aditivos lineales. Bueno, modelos lineales, ¿cómo se llaman? Modelos lineales aditivos. No, este recurso por el nombre. Modelos lineales aditivos. Son modelos que vamos a ver que son de complejidad media y también de un nivel de precisión intermedio, que diría que en muchas de las ocasiones hasta compite y está muy cerca a los métodos o modelos mucho más complejos, como los basados en árboles, como los BuzzFeed, como el XGBoost o la INRI, ¿no? Entonces, este tipo de modelos lineales aditivos, la verdad, en la práctica se utiliza muy poco de vista en la industria, pero el potencial que tienen es alto, en el sentido de que puedo darles interpretabilidad similar o cercana de repente de una regresión, pero a su vez puedo tener un performance bastante cercano a los modelos basados en BuzzFeed, que son los modelos más avanzados. Obviamente esto es mucho más complejo, ¿no? Pero al menos puede competir con estos de aquí. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de modelos que vamos a aprender hoy. ¿Vale? El punto medio. Y eso van a ser los modelos lineales aditivos. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una introducción primero de dónde nace la necesidad de trabajar modelos lineales aditivos. Vamos a ver la definición de un modelo lineal aditivo. Luego vamos a ver funciones base de splits. En su curso de análisis numérico, ustedes han visto métodos de interpolación, ¿no? Uno de los métodos de interpolación es basado en splits cúbicos, ¿no? ¿Han visto ese método? ¿Cúbicos? ¿No? Creo que no. No he visto nada. ¿Quién les enseña método numérico? Me enseñaron. ¿Ah? Me enseñado o enseñaron. ¿Te enseña eso? No se me enseña nada. ¿El nuevo profe? Peor también. Peor. Peor también. O sea, no es lo mismo, Las preguntas en chat también. pero ligeramente chistoso. Tú, Guillermo. Bueno, Ciclo barítono, ciclo. Entonces, vamos igual a hacer un repaso de las funciones Westling. Vamos a ver que no es complicado, o sea, no quiero que entren, digamos, me entiendan a detalle cómo se genera un Westling. Vamos a entender de repente la parte intuitiva, es lo que es lo más interesante. Y luego con eso entender cómo esa parte intuitiva de los splits me va a ayudar a estimar este modelo lineal aditivo que es el que quiero plantearles hoy. ¿Okay? Luego vamos a ver el caso del modelo lineal aditivo con B-splits cúbicos para el caso de una variable, solo una, o sea, como si tuviese una variable explicativa nada más, para entender un poquito cómo funciona este tipo de modelos. Y luego yo voy a ir al caso general de P-variable. ¿Okay? Luego vamos a ver validación cruzada generalizada. Para este tipo de modelos, la validación cruzada es un poquito particular que trabajar ahí, así que vamos a explicar ahí porque es un poquito más complejo. Vamos a trabajar con otro tipo de validación cruzada un poquito más específica para este tipo de modelos. Y luego vamos a ver cómo hacemos selección de variables. Vamos a ver los modelos aditivos lineales sparse o dispersos. ¿No? Y este va a ser el modelo más complejo que vamos a ver en el curso. ¿Okay? ¿Están listos? Ya está. A ver. Vamos a empezar con un poquito explicando la necesidad de los modelos lineales aditivos, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos estudiado los modelos lineales, ¿no? Una relación de P variables explicativas, un target, ¿no? Asumiendo que, como hipótesis del modelo, la relación entre el target y las explicativas es lineal, ¿correcto? Bueno, lineal con respecto a los vetos, ¿no? Pero hemos visto que podemos agregar transformaciones no lineales en función de y, ¿no? Por ejemplo, acá voy a hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Este es el score o la nota de tu examen
En este caso está yendo de 40 a 100. Bueno, la idea es 0 a 100, pero la gente sacó por lo menos 30 por ahí. Vamos a sacar ese recomendado. A ver. Y acá tenemos el nivel de ansiedad. Va, este es adelante. El nivel de ansiedad, ¿no? Una escala de 0 a 10, digamos, ¿no? Donde 10 ya que estás ansioso al borde de desmayarte, 0 que estás pues frío como un termómetro, ¿no? Entonces, ¿qué notas? A medida que la ansiedad un poquito sube dentro del examen, ¿no? Entonces, el score que vas teniendo, pues va incrementándose más o menos en promedio, ¿no? Porque claro, la ansiedad hasta cierto punto te genera como que rapidez mental, cierta adrenalina que te permite pues resolver el examen aprovechando el máximo potencial que tiene tu cerebro. El problema es que llega un punto de quiebre, ¿no? En el cual la ansiedad se sobrepasa y ya eso se comienza a convertir en nervios. Esos nervios empiezan más bien a hacer el efecto contrario y empiezas a congelar y ya luego no te acuerdas nada de lo que has estudiado, ¿no? Y a partir de ese punto ya empiezas prácticamente a bajar en tu performance, ¿no? Entonces, observamos que naturalmente en este ejemplo súper sencillo y también entendible, el nivel o la nota que tú saques depende del nivel de ansiedad que tú tienes, ¿no? Y estamos viendo que no es lineal, obviamente, ¿no? Es no lineal. Ahora tú me puedes decir, sí, profe, pero una cuadrática es suficiente, ¿no? Ya te puedo predecir más o menos esa relación, ¿no? Es cierto, y aún así puedes trabajar con el modelo lineal, ¿no? Pero en la práctica, vamos a ver que hay relaciones no lineales mucho más complejas que eso, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos unos datos, ¿sí? Los datos puntitos que ven son los valores reales, ¿sí? Acá este es el target, esta es una variable explicativa cualquiera, ¿ok? Lo que ves a la izquierda vendría a ser, por ejemplo, la línea azul viene a representar el mejor modelo lineal, considerando, claro, una relación lineal entre y y x, ¿no? Te das cuenta que obviamente pues, está súper subajustado, es decir, no se ajusta bien a los datos, ¿no? Y aquí quiero que consideres dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en un modelo o qué es lo que buscamos modelar en un modelo? Recuerda que cuando tú modelas el target, tienes dos componentes, ¿no? ¿Esta qué componente es? Sistemática. La componente sistemática. Y esta, la componente aleatoria. ¿Qué componente es la que tratas de modelar? Recuerda que la que tratas de modelar siempre es la componente sistemática. Esta es la que yo quiero capturar con la ecuación del modelo que voy a escribir. Porque si yo empiezo a querer capturar esto, ¿qué pasa? Sobreajusta, ¿no? Porque empiezo a modelar ruido aleatorio, ¿no? Y luego cuando voy a hacer la predicción también va a hacerse aleatoria, ¿no? Y eso va a generar que al final el error resultante no es perfecto, ¿no? Entonces eso genera el famoso problema de sobreajuste. Está claro que esta relación lineal dista mucho de más o menos visualmente la relación sistemática real que tiene y y x, ¿no? De hecho, el de la derecha parece ser la mejor componente sistemática, o por lo menos está muy cerca a la real, ¿no? ¿Vale? Profe, ¿la línea azul de acá es la componente sistemática real? No. Es la estimada por un modelo lineal aquí, ¿no? ¿Qué notas de la predicción que da este modelo? Parece que logra capturar de manera adecuada en realidad la componente sistemática, ¿no? Que tiene el target con la variable explicativa. Y ojo que es una relación no lineal un poco compleja, ¿no? Un poquito compleja de poder modelar, pero parece que logra capturarlo de manera adecuada dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces, este es el tipo de modelos que nosotros vamos a aprender hoy día. Y es el tipo de relaciones no lineales que puedes capturar con ese tipo de modelos, sin plantear a priori una relación funcional predeterminada, es decir, sin asumir relaciones polinómicas, sin asumir una relación exponencial, nada. Esto se va a estimar tal cual como ves aquí, simplemente con la estructura de un modelo lineal ahí. Pues vamos a entender por dónde funciona, cuál es la magia detrás de eso, ¿no? Al final no es magia, al final es matemática y estadística, nada más. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Estás atrás? Ahora sí vamos a definir lo que es un modelo lineal aditivo, ¿ok? Esto, señores, es un modelo lineal aditivo, ¿vale? Entonces, dado una muestra, ¿sí? Vamos a definir el modelo lineal aditivo por lo siguiente, ¿no? Fíjate que la forma es igual que un modelo lineal,
¿Cuál es la única diferencia? Si en vez de beta i por x sí, ¿qué tenemos? Funciones. ¿No? Funciones de las variables. ¿Ok? Ojo, sin coeficientes, son solamente funciones. ¿No? Relaciones funcionales de forma aditiva. ¿Ya? Y bueno, al último tenemos el componente de error. ¿No? Donde esas funciones, o esas f sub j, vamos a ver que van a ser funciones desconocidas, pero va a haber un supuesto sobre esas funciones que vamos a hacer, que van a ser funciones suaves. ¿Qué es una función suave? En su mente. Continua. Derivada. ¿En estado punto? Claro. Es derivada. Es derivada. ¿Derivar en estado punto? Ok, derivada en dos puntos, ¿qué más? Bueno, tiene que repetir. ¿Por qué no te repites esa Es diferencia? una función suave. Vale. Yo sé. Contiene diferenciales. Creo que quizá más de una derivada. Tiene más de una derivada. Yo lo digo de una manera vulgar. Yo lo digo de una manera vulgar, por favor. Y lo vulgarmente. Es como una morena. Una morena, como una morena. Por actúo. Pura curva. Pero eso- ¿Estás de acuerdo con eso? No, respecto a las funciones de. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? ¿Qué es una función suave para ti? Diferencial. Entendámoslo de repente función suave como una función continua, ¿ok? Sin picos. Sin picos. Sin picos, es decir, Por curva. curvas, curvas suaves, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál puede ser? La seno, por ejemplo, es una función suave, no tiene pico. No sé, también. Exponencial, suave, picos, va creciendo. Una polinómica, por ejemplo, también es suave, ¿no? ¿Valor absoluto? No. No. Tiene pico. Eso no es suave. Pero, profe, entonces es, digamos, en un tramo, no en todo su dominio. O sea, una función suave es que. En todo su dominio. Bueno, o en el dominio en el cual viva la variable indicativa. No. En ese dominio. No. Claro, ya luego si lo queremos formalizar es una función pues de infinito, ¿no? Que quiere decir que Clase es N. continua y tiene derivadas infinitas y derivadas infinitas son continuas, ¿no? Por ejemplo, la exponencial, ¿no? Con la función c, ¿no? Las derivadas infinitas existen y esas derivadas también son continuas. Esas son funciones infinitas, por ejemplo. Eso han visto su curso de ciclo 1, ¿no? Cálculo diferencial. ¿Tenían visto cálculo diferencial? Vargas. ¿Te acuerdas la definición del límite, por lo menos? Para todo es ilímite. ¿Cuál es la definición del límite? Para todo epsilon Para todo el lambda mayor a 0 existe el Lenison. epsilon mayor a cero Existe un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto el valor absoluto de x menos x sub 0 menor a delta implica que f de x X menos L es menor a epsilon. Ajá. No, así no puede. Esa es la definición del límite. ¿De acuerdo? Esa es la fija. Eso viene. Sí, ya no viene. Mira que yo no veo eso, ¿ah? Pero me acuerdo todavía. Ustedes están más fresquitos, ¿no? Si no, no ven nada. Imagínate con el. Oye, Pablito, despierta, ¿no? ¿Cómo va de la puerta? O despierto. Oye, Pablito, despierta. No se ha aplicado. Acá tengo. Se vota, Pablito, se vota. Está bien. Vamos a asumir, a ver, es que esas funciones son suaves, ¿ok? Ya más o menos le di una idea de qué tipo de funciones son. Vamos a, bueno, esto ya es un supuesto prácticamente el modelo lineal, es decir, esperanza de error cero, varianza sigma cuadrada, conjuntamente independientes. Y le estoy agregando un supuesto más, ¿no? Que no tenía el modelo lineal tradicional, que es la restricción de identificabilidad. ¿Ok? ¿Para qué creen que sea esa restricción? Permite identificar de manera única. Permite identificar de manera única estas funciones. ¿Puedo borrar esto? A ver, copien. Uy.
Juan, tómale foto. Ahí tomate. Mándalo al grupo. ¿Me lo podría enseñar? Nunca Chicago. Nunca Chicago. Existen unas variantes que tienen unas pequeñas. ¿Puedo borrarlo así? O sea, básicamente eso sirve para que, por ejemplo, varios valores de estos parámetros, diferentes valores de estos parámetros no tienen el mismo resultado. Las exposiciones van a ser el mismo. Mira, un modelo no es identificable cuando distintos valores en el espacio de los parámetros producen la misma distribución de probabilidad de los datos observados. Ah, por razón, hoy día es una próxima clase. Hoy es la última clase. ¿Ustedes? Claro. Mañana. Mañana con Heller, ¿no? Mañana con Heller. Sí, entonces el otro miércoles no hay clase. No, van a ser las exposiciones. Y el jueves es el examen. Ah, ok. Mañana virtual, que Helder descanse. Mucha sanidad. Oye, Ahora analicemos la restricción de identificabilidad. Caso P igual a 1, ¿ya? A ver lo más fácil. ¿Por qué es necesaria esa restricción de identificabilidad? Pues imagínate que yo plantea el modelo con una variable. Sería así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Para ir igual a 1 hacia es una sola función, es una sola variable. Nada más que tengo acá la muestra para el individuo. Entonces es eso mismo, pero para el caso P igual a 1. ¿Ok? Eso mismo, pero para el caso P igual a 1. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema? No sé si lo notas, ¿no? El problema de mantener esta relación aditiva dentro del modelo es el siguiente, ¿no? Mira, ¿qué pasa si yo sumo C y luego le resto C? ¿Ha cambiado algo? Bueno, pero el modelo sigue siendo el mismo, ¿no? No cambió nada, yo se me he restado alguna constante, nada más. Pero, yo le puedo poner un beta 0 asterisco. Yo le puedo poner, no sé, pues una función asterisco, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Pues al final, el modelo se convierte. Ahora, sigue dando la misma predicción o la misma función, pero ahora existe otro beta 0 y otro f que también cumple la condición del modelo, ¿no? Y es más, como eso C puede ser cualquier valor real, existen diferentes formas de poder definir o dar la misma predicción al target, ¿no? De hecho existen infinitas, porque acá se puede ser cualquier real. Entonces existen diferentes formas de poder definir un beta 0 y definir una función. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Ya, este se le llama el problema de identificación. No puedo definir o identificar de manera única esta relación tanto de beta 0 para la función.
puedo hacer esto y al final obtener infinitas representaciones. Y te van a dar todo lo mismo que yo. ¿No? Pero sentido representativo tendría. Ah, Tendría sentido representativo. a lo que voy es que, claro, esto no tiene, es un problema, ¿no? Que hay infinitas soluciones, entonces ¿con cuál me quedo? ¿No? Para eso es justamente la restricción de identificabilidad. Para poder identificar de manera única tanto el beta sub 0 como la función. El beta sub 0 se encarga de medir el comportamiento o la media de Y global, y lo que resta mida desviaciones con respecto a esa media. Eso tiene más sentido, ¿no? Entonces, para eso sirve justo esta restricción, ¿ok? Entonces, supongamos, ¿no?, que este f de acá justamente cumple esa restricción de identificabilidad, ¿no? Vamos a asumir que tengo otro f asterisco que también cumple la restricción de identificabilidad. Pregunta: ¿qué debería tener como conclusión si estoy asumiendo que tanto esta función y la de acá cumple la restricción de identificabilidad? Y pues a priori yo esperaría que este sea igual a este sea igual a este, ¿no? Porque se me está diciendo que la restricción de identificabilidad me permite obtener esto de manera única y estoy asumiendo que existe otro. Entonces a priori este debe ser igual a este y este igual a este. Y con eso mostraría que en efecto esa restricción sirve para definir estos dos de manera única, ¿no? En efecto va a servir para eso, ¿no? Entonces fíjate de la relación de estos dos. Como son iguales, ¿no?, y esto también es igual, ¿qué se va a cancelar? ¿No? Al final va a quedar de esas dos relaciones que beta 0 más f de xy es igual a ¿quién? A beta 0 asterisco más xy, ¿no? Fíjate que podemos sumar de igual a 1 hacia n ambos lados, ¿no? ¿Qué vamos a obtener? Esta es la suma para igual a 1 hacia. Y sumamos de igual a 1 a n que tenemos. Tenemos n beta 0 más la suma de f y xy. Eso sería igual a n veces beta 0 asterisco más la suma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Como en teoría estos valen 0, ¿no?, por la restricción de identificabilidad, ¿qué pasa? Se desaparecen. 0, 0, ¿no? Se cancela un n, ¿qué queda? Entonces, beta 0 es igual a este beta 0, ¿no? Y luego, si reemplazamos esto en la ecuación inicial, se cancela y quería que el f de xy es igual al f asterisco de xy para todos los xy o cualquier xy que tengamos, ¿no? Y listo, con eso tendrías la identificación de esta función, de este beta 0 y la función f de manera única. ¿Ok? ¿Entienden? ¿Sí? Ya, si hubiese entendido, ya pues. Todo ya entendido, ¿no? ¿Pablito? Pablito no viene. Está volando, está volando. ¿Ha dormido ahí, Pablito? ¿Sí ha dormido? ¿Sí ha dormido? No, entonces otra cosa. Otra cosa. Porque el lunes estaba tranquilo, se notaba mejor, ¿no? Estaba... Una recaída. Una recaída. Ahí, una recaída. ¿Entiendes? Ya, para eso sirve esa restricción. Ahora, esta restricción es para cada función. Ahí dice, por ejemplo, para p igual a 1. Pero para el caso general es análogo. Va a permitir definir de manera única cada una de las funciones del modelo lineal. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí? Claro, ¿no? Muy bien. Ahora la pregunta es, oye, ¿y qué función voy a usar? Bueno, porque ahí dice es una función desconocida. Claro, va a ser una función desconocida, ¿sí? Es decir, vamos a asumir que esa función va a ser, entre comillas, una función suave, ¿no? Imagínate algo así, ¿no? Vamos a asumir que es una función suave. Una forma de una función f de x. Es decir, más o menos vamos a asumir que son funciones de ese tipo, ¿vale? Entonces, es obvio que yo no sé quién es esa función, de manera explícita, ¿no? Pero habrá manera de aproximar este tipo de funciones. Numérico. No. ¿Qué aprendieron en análisis numérico? A partir del punto. Ya por Yo creo que este tipo de funciones que vamos a llamar suaves, ¿no?
Si yo cojo un intervalo pequeñito, ¿no? Más o menos qué forma tienen estas funciones en ese intervalo. Puede ser recta, puede ser curvilínea, puede ser cuadrática, ¿no? Entonces, de repente, lo que voy a buscar hacer con estas funciones va a tratar un poquito de aproximarlos como trozos, ¿no? En cada uno de los trozos. Y si te das cuenta, claro, en un intervalo más o menos eso se comporta como una curva que se puede aproximar de repente por un polinomio, ¿no? ¿Vale? Entonces, más o menos por ahí va a ir el planteamiento del modelo lineal aritmético. Es decir, voy a asumir que es una función suave, pero no voy a usar obviamente la función es desconocida, pero voy a aproximar esa función mediante otra que sí voy a conocerlo de manera explícita y obviamente va a ser un poco más sencilla de trabajar. ¿Vale? Y ahí justamente viene el rol de los splits. ¿Vale? Para ello, vamos a entender primero que es un split de grado B. Dado un intervalo AB, vamos a considerar una partición con esos nodos, ¿no? Entonces, donde t sub 0 va a ser el valor inicial A, y bueno, t sub n va a ser B, y bueno, t sub 1, t sub 2 van a ser particiones en este intervalo. ¿Okay? Un split de grado M con nodos es una función, va a ser otra función s de x, tal que en cada subintervalo va a ser un polinomio de grado menor o igual a n. ¿Okay? Y bueno, además, esa función va a ser continua. Bueno, va a ser Cm-1, ¿qué quiere decir? Que existen derivadas hasta el orden de m-1 en el intervalo AB y además son continuos, ¿no? Y para m igual a 0, bueno, sería constante a todos sus intervalos. Pero bueno, en ese caso no nos va a interesar mucho. ¿Okay? Entonces, ¿cómo entiendes en tu mente un split? Según esa definición. Varias funciones, ¿no? Polinomio atroz. Ajá, polinomio atroz. Exacto. Polinomio atroz. O sea, dentro del intervalo AB, imagínate varios cortes, intervalitos, y cada intervalito es un polinomio. Pero como se está diciendo que es m-1, quiere decir que es un conjunto de polinomios, pero continuos. Profe, en cada partición, o sea, todas esas funciones que tienen que tener el mismo grado. No necesariamente, ¿no? Porque ahí dice de grado menor o igual a n, ¿no? Lo ideal, claro, en el caso que vamos a trabajar va a ser así, que todos van a ser más o menos de orden cúbico, pero no es necesario. Un split puede ser una recta lineal en un intervalo, y luego puede ser, no sé, pues una cúbica, y luego, no sé, pues aquí una cuadrada. Y eso se determina con los datos. Ah, O sea, eso sí, se... luego vamos a ver, voy a poner un ejemplo más adelante. Pero ahora entendamos la definición de un split, ¿no? Un split, van viendo en su mente, es como si fuese un polinomio atroz. Continuo, ojo, porque tiene que ser Cm-1, es decir, no tiene discontinuidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahora, vamos con el teorema fundamental de aproximación por splits, ¿vale? De hecho, esto se demuestra que es un espacio vectorial, es decir, estos splits con esta definición que he puesto arriba definen lo que viene a ser un espacio vectorial, ¿no? Ustedes saben que es un espacio vectorial, ¿no? Sí. Claro, claro. Ya, gracias. Hoy vamos con el teorema fundamental de aproximaciones por eso. Ustedes han aprendido varios teoremas fundamentales en lo largo de la carrera, ¿no? A ver, mencióname dos, por ejemplo. El test Teorema de cálculo 1 y 2. Teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? La integral de la derivada, o sea, la integral de la derivada de una función es la misma función evaluada, la diferencia. La derivada en B, derivada en... Ya, ok. ¿Cuál es tu teorema fundamental que conozco? Teorema de límites en... Ese es análisis real, ¿no? Ya, ok, un teorema válido. Importante de la estadística, ¿no? ¿Qué dice el teorema de límites centrales? Eso no es Luego prueba, dice que estudia. No necesariamente, pero no más grande. La muestra grande, no, la media muestra se aproxima a una normal. Siempre y cuando los momentos no son 1 y 2. ¿No? Entonces, vale. Yo me sé el teorema fundamental. ¿Cuál? No meterse con alguien en la cabeza. Es lo único que se le mete a la cabeza. Medio pedo. Es un capó. Medio pedo, profe, ya no hay. No depositarle plata.
ver, Randy, ¿qué teorema fundamental conoces? Chazazo. Teorema fundamental del chat, dice. Bayes. Teorema Bayes. ¿Qué es el teorema Bayes? De dos eventos. Él sale la fija. Pablito, antes que te duermas, a ver, lánzame un teorema importante de la estadística. Sí. Esa Probabilidad de probabilidad B en C es igual a probabilidad de B en C. B. la ley de los grandes números. Probabilidad de B en C. Teorema fundamental del álgebra. No, Teorema fundamental del álgebra. Teorema fundamental, ¿cuál es ese? Menos B más B. que un polinomio de grado n tiene n soluciones. N raíces. Chibisher. Está en el teorema fundamental del álgebra. Ha viajado hasta Rusia. Un bagazo. Randy, si sabe el teorema de- Chibisher era la probabilidad de que una probabilidad en X Muy bien, menos entonces, sigma. mira, es un tema interesante, a ver, silencio, que deberían aprender en su curso de análisis numérico. Chibisher. ¿Qué aprendieron en su curso? Nada. Era como lo malo, pero cuando el profe enseñaba. El profe es de lo máximo. Ulises. Cuando Ulises enseñaba. Robándole para acá. Claro. En Opi también, pero. No le diré, profe, que Rojas habló un crédito con Ulises, ¿no? Y cuando te va a pasar. Ajá, y cuando usted va a pasar. ¿Por qué no ha pasado? Ya. No viene nada, no viene nada. Come como el hombre. No viene nada. Hay que ser pasable, ¿no? ¿Ah? Hay que ser pasable. A ver. CF, mira, una función. CP nomás. ¿Cómo? CP. Lo que le gusta. Entonces, mira, ojo, existe un spleen, silencio, existe un spleen S, que pertenece obviamente al espacio vectorial de spleens, con m mayor o igual a p, tal que, mira, la norma infinita de f menos s está acotada por una constante, h, que no lo puse acá, pero viene a ser la máxima longitud del intervalo que he definido en la partición, ¿sí? Y bueno, por la norma infinita de la pésima derivada de la función, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? A mí no me tocó. Que me está diciendo que, o sea, para funciones, entre comillas, vamos a decirlo suaves, ¿no? Puedo aproximar esa función mediante un split de orden n, ¿no? Porque en teoría, este h viene a representar la longitud máxima de intervalos. Si yo trato de achicar lo máximo los intervalos, hacerlos muy chiquititos, ese h lo puedo converger o hacer converger a z, ¿no? Entonces, para intervalos pequeños que yo define ahí, esta aproximación se va a hacer más cercana. Es decir, que el f se va a aproximar al s, ¿no? Es decir, que puedo aproximar una función mediante un split de orden n. Es decir, un polinomio a trozos de orden n, ¿no? Es más o menos esto lo que les decía, ¿no? Si agarro intervalos, ¿no? Sino que yo podría aproximar El máximo entre a, no sé, acabo de ponerle t sub 0, t sub 1, t sub 2, o sea, t sub n, ¿no? Lo que te dice eso es que yo puedo aproximar más o menos el comportamiento de esa función por polinomios a trozos, ¿no? ¿Sí? Intervalos pequeñitos. Puedo aproximarlo en polinomios a trozos. Y tiene sentido, ¿no? Porque como es una función suave más o menos, ¿no? Lo que voy a encontrar es que en trozos, ¿sí? Lo que va a pasar es que en efecto yo lo puedo aproximar mediante polinomios. ¿Se entiende? ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Con lo que estamos hablando antes, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas? Siempre cuando están chiquitos. Siempre y cuando los intervalos sean chiquitos. Tiene sentido, ¿no? Mientras más chiquito, pues más se va a aproximar a una relación. ¿Qué tan polinomial. chiquito? ¿Qué tan chiquito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Está claro? Jerarquía de... Si H. Cuando eres como- estudiante. ¿Está bien? ¿Se entiende el ¿Qué va razonamiento? a pasar? ¿Atrás va otro ciclo? No, H es Ok. la constante. No. Si fuera uno, ya, eso va a ser muy chiquito. Ya, hasta ahí también han seguido. F menos S, es decir, la función Solo mide la- se va a volver cada vez más pequeña porque es una desigualdad, pero se vuelve cero. Entonces se vuelve más pequeño. Otro ciclo.
Preciso lo reciclo para aquí viene, pero ya, tranquilo estar en casa, disfrutar un poco de la vida. ¿Cómo? Faltoso. Ya, ok, entonces lo que acabo de probar es que yo podría aproximar una función, ¿sí? O cualquier función, ojo, suave, ¿sí? Al silencio suave, mediante un split de orden M, es decir, mediante una función polinomio cuatroso de máximo polinomio compuesto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Rosita, ¿entendió? Ahora la pregunta es, oye, pero ¿y cómo defino esto? ¿No? ¿Cómo defino ese split? ¿Qué split voy a tomar? ¿No me acuerdo? Esa es la otra pregunta, ¿no? Ok, es aproximadamente split polinomios, pero ¿qué polinomio? ¿No? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, a ver, afortunadamente existe un teorema de representación de B-splits. Y acá viene justamente el papel de los famosos B. ¿Okay? Que dice lo siguiente, ¿no? Dado un... ¿Qué viene a ser ese M? Los splits, ¿no? De orden M, ¿sí? Con nodos T sub 0, T sub 1 hasta T sub n, extendidos a... Después voy a explicar eso, es un tema más para obtener las estimaciones de esto. Existe un conjunto de funciones base B sub i, denominadas B-splits de grado M, tales que van a generar el espacio de splits de orden M. Es decir, existe una base que genera estos splits de manera general. ¿Y qué es una base, te acuerdas? De un espacio vectorial. Por ejemplo, la base de Rn, ¿cuál era? Y JK. El E sub 1, E sub 2 hasta E sub n, donde E sub i era 1 y luego 0, 0, 0. Y eso quería decir que cualquier vector de Rn yo lo podría generar con una combinación lineal de esa base. Ya, ok. Imagínate ese análogo, pero ahora para la base de split. Es decir, que yo cualquier split cúbico de orden m lo puedo aproximar mediante una combinación lineal de qué? Deberían. De esa base. O sea, ¿Se entiende? ¿Ali? ¿Lo ciclo también? No, los coeficientes no. A ver, Combinación lineal significa que puede ser. no, pero Ahora está. la misma base. Algo así. Todos. Pasa. La Foto. No quiero tomar foto. ¿Qué pasa? Que cada vez se ve peor. No importa. Ese patita no me deja. Tómale foto. Tómale foto. Se ve algo, pero. Sí están grabando, ¿no? Fíjate por todo se lo corta. René no sabe ni cómo hacer sus variables, las notas que tiene, y Patrick no sabe ni siquiera qué es una variable. Pero se puede decir 8 en segundo. Pero se puede decir. ¿Quién se puede decir? Patrick. Los milagros existen. El milagro es la falta de carne de su chavo. El milagro es que el chamo lo puso atrás. Sí, bro. Ahorita cambió. Su promedio. Ese promedio. Ese es el super. No, te estoy ya, está fácil, ¿no? Easy, ¿no? Oski, no. ¿Por qué? Aprobando sus Uy, qué rico. Había gente que entregaba el examen blanco, bro. 14 semanas, bro. Por comprar desayuno. 15 puntos de se ríe por algo. Acabo de ver a alguien
Profe, ¿cómo es, no? Me miró y se asustó. Profe, ¿cómo es? ¿Quién hace faltoso, profe? No sé, alguien que jalaba. Lázaro. En buenas épocas, ¿no? Me miró y se asustó. Ah, Basualdo. ¿Yo, eh? Basualdo es la... Figura de Rubio. ¿Basualdo? ¿Quién es Basualdo? ¿Lady Basualdo? Sí, Ah, no, no. Les decía, cuando yo tengo un espacio vectorial, imagínate que tienes un espacio vectorial. Este se genera, ¿no? Por un conjunto, imagínate, de vectores, ¿no? Entonces decía, estos vectores que van a ser, en teoría, la base del espacio vectorial. Hay base canónica, etc. Pero esta base cumple ciertas características, ¿no? Una, que son el E, y otra, que generan obviamente todo el espacio, o sea, la competencia, ¿no? Entonces, cuando eso se demuestra, entonces, ¿qué pasa? Cualquier elemento, cualquier vector, no sé, pues ponle un S minúscula que pertenece a mayúscula, yo lo puedo representar como una combinación lineal de esos elementos de la base. ¿Sí? ¿Vale? Cualquier elemento lo puedo representar como una combinación lineal de los elementos de la base. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hace el análogo, pues, ¿no? ¿Quién es mi S ahorita? El espacio de splins cúbicos, bueno, los splins nomás de orden M, ¿sí? Y eso se va a generar. ¿Por qué? Por estos B splins de grado B. ¿Vale? Ahorita voy a definir quiénes son esos B splins. Pero por ahora veamos que sean funciones, ¿sí? Entonces son N más 1 funciones, ¿sí? Y esos B splins obviamente van a ser el E, que es una base, ¿no? Son positivos, son mayores o iguales que 0. Y esta es otra propiedad que tienen, que la suma de ellos da 1, para E igual a 1 hacia N, para un mismo X. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, lo que va a pasar, producto de este resultado, es que este SM de X va a ser igual a ¿quién? A la combinación lineal de ¿quién? De los B. De esos B splins de... ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me está diciendo este resultado. Puedo aproximar cualquier split de orden M como una combinación lineal de esos B splins, porque son una base. Pero fíjate que tiene ciertas características, ¿no? Son linealmente independientes, positivos, y además la suma de ellos me da De 7 a 1. 10. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Todos me siguen? Vamos. Ahora la pregunta es ya, pero... Entonces regreso al punto de partida, ¿no? ¿Quiénes son estos B splits? ¿No? Porque acá tengo esto, ok, lo aproximo con este, que todavía no conozco. Ahora estoy diciendo que esto lo estoy aproximando con esto. Pero la pregunta es, oye, ¿quién es esto? ¿No? Afortunadamente, existe otro resultado denominado la fórmula recursiva Cox de Bose. ¿Okay? Esta fórmula recursiva lo que ayuda es a justamente definir esto de acá. Estas funciones B splits. Y esas funciones B split están definidas de forma recursiva con estas ecuaciones. ¿Ok? Es decir, que al final, cuando tú reemplaces los nodos, ¿sí? Porque todos van a ser nodos al final, ¿no? Estos son los nodos, fíjate. Son nodos que van a ser datos de la partición que yo voy a trabajar. Parto de eso, de B sub I 0x para tomar esa forma. Entonces, para M igual a 1 van a tomar esta estructura. Fíjate que es una relación recursiva, ¿sí? Que depende del anterior y del... Bueno, de la interacción I, ojo, o sea, de la base, ¿no? Y esto va a caracterizar, si gusta, lo que vienen a ser justamente estos splits. ¿Vale? ¿Sí? Eso va a caracterizar esos splits. ¿Vale? Y ojo que los splits se van a definir con la fórmula recursiva de Box-Core. Van a ser splits de grado M con soporte en T sub I M más 1. ¿Okay? Ahora vamos a entender qué pasa. ¿Ya? ¿Cómo borrar esto? Ahora el problema es cómo sacarlo de ahí. ¡Oh! Faltosazo. La clase tiene. Son cruces. ¡Oh! Así se llama ahora. ¿Eres un cruce? Un chivón. De espada. Un chico. Ay, de perro, pues. La clase empieza a las 7. Chihuahua con todo.
A ver, ¿qué es lo que me dice esta cuestión? Para que entiendas, ¿ok? A ver, ¿cómo se generan al final estos B-splits? A ver. O mejor vamos a verlo como un ejemplo, ¿no? ¿Para qué sí? Vamos con un ejemplo. Creo que justo les preparó un laboratorio para poder ver. ¿Vale? Creo que con esto se va a ver. Bien, vamos a hacer una simulación de un modelo lineal aditivo usando B-splits. Mira, voy a simular el siguiente modelo lineal aditivo. ¿Sí? Tengo esa media, ¿sí? Y igual a 50, ¿sí? Más f de x. Ese f va a ser una función c. Función suave. ¿Vale? Más un error. ¿Ok? Más un x que va de 0 a 10. Lo que voy a hacer básicamente es simular. Bueno, primero voy a fijar una semilla. ¿Sí? ¿Para qué se fija la semilla? Para ser repetible. Para ser replicado los resultados que voy a mostrar. Es decir, para que si tú lo corres nuevamente, como voy a hacer simulación de errores aleatorios, obtenga lo mismo. Si no hago esto, si yo corro otra vez, obtengo otros valores, otros resultados. Para obtener lo mismo hay que fijar la semilla. Y esto en la práctica en el trabajo, ¿para qué sirve? Para que puedas compartir tu trabajo con otra persona. Claro, adelante. Y no es más que nada de replicabilidad, ¿no? Cuando quiera validación, auditoría, SBS, estar replicando tu trabajo, tengo que haber fijado las semillas para que lo replique. ¿Okay? Entonces, si trabajo no veo semillas, cero, ¿no? Porque no va a poder replicar, ¿no? ¿Qué tamaño muestra estoy simulando? 100. Beta 0, 50. Mira, ojo, acuérdate ese dato. X, voy a simular valores aleatorios de 0 a 10. ¿Sí? Salud. Y, fíjate, acá estoy simulando ya la función o la forma funcional. 50 más la función seno más 0,3, un ruido blanco, es decir, normal con media 0 y varianza 1. Es decir, es una normal con media 0 y varianza 0,3 al cuadrado. Finalmente, si yo ploteo esos datos, me va a dar esta simulación, ¿no? Que si te fijas, claro, la relación sistemática es justamente una relación sinuoidal, ¿no? Esa es la real. Y luego hay un ruido alrededor, que es la componente aleatoria. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Fácil, ¿no? Ok, hasta ahí, en realidad, para obtener la función de los B-split no es necesario el target, solo es necesario el rango de valores de x, nada más. ¿Ok? Porque fíjate que la fórmula de box score no requiere de ningún target. Solo requiere, fíjate, entonces x es la variable nada más. ¿Y esto qué es? T. T sub i vienen a ser los nodos, ¿no? Que yo voy a particionar. Que eso yo lo voy a tener con x, ¿no? Es esto. ¿No? Los nodos, los valores de los nodos, nada más. Solo requiero eso para definir eso, no requiero más. ¿Vale? Entonces, en Python, para obtener eso, ¿sí? Voy a hacer un caso particular, ¿ok? Este es el grado, ¿sí? Este es el grado. ¿Qué tal, profe? Este es el grado, en este caso es un split, ¿de qué grado? 3. M igual a 3, ¿ok? ¿Esto qué es? Nos. Número de nodos. En este caso estoy definiendo 4 nodos. nodos. ¿Ok? Y luego voy a aplicar esta transformación, si gustas, ¿sí? ¿En Q de vías? Para los nodos en X. Y ahorita vamos a ver qué pasa. ¿Ya? ¿En Q de vías? Mira qué va a hacer eso, ¿ya? Acá tengo 0, tengo 10, ¿sí? Cuánto que estos son los umbrales, ¿vale? Recuerda que cogí m igual a 3 y cantidad de nodos, ¿cuántos son? Perdón, acá es 3. Cantidad de nodos son 4, ¿no? En teoría, yo tengo valores de x, ¿no? En la práctica yo voy a tener valores de x diferentes, ¿no? Acá, acá, ¿no? En la práctica los valores de x, los de la variable explicativa van a estar en ese intervalo, ¿no? Son 4 nodos, quiere decir que voy a tener que tomar ¿cuántas? 2 más ahí, ¿no? Este sería como el t sub 0, ¿no? T sub 1, T sub 2 y T sub 3, ¿no me acuerdo? ¿Sí? Ya, ahora la pregunta es, ¿qué valor de T sub 1 y T sub 2 toman? Ah, chazazo. Y acabo de coger el percentil.
cojo los cuantiles, ¿no? Ahora, en teoría yo tengo cuatro nodos. Acá hay un nodo, el mínimo, y el máximo es el otro nodo. Ahora, ¿cómo calculo los otros dos nodos dentro de la distribución de la variable X? Ok, cojo percentiles. Si me faltan dos, ok, voy a coger los valores que particionan la data en 3 intervalos iguales. ¿No? Esa es la lógica. Si hubiera sido 5, 20, si hubieran sido 5 nodos, 25, tenía que dividirlo en 4, 25, ¿no? ¿Quiénes hubieran sido los nodos del P25, 50 ¿no? Percentil 25, que es el cuartil 1, mediana, y 75. cuartil 3. ¿No? Eso es lo que hace internamente para generar los nodos. ¿Vale? No necesitas definir con los datos, si gustas, una partición de nodos particular, sino que internamente lo que va a hacer esa parte del algoritmo es dividirlo en cuantiles equidistantes, en distribución. ¿No? Ya, hasta ahí, ya, ¿no? Luego, ¿qué hago? Internamente va a crear nodos alternativos, dependiendo de la cantidad del orden. En este caso, ¿qué valores les va a dar? Bueno, les va a dar 0. Les va a dar 0. Y por la derecha igual. ¿Y qué valor les va a dar? 10. Lo mismo que el máximo. O bueno, el máximo, ¿no? Estoy subiendo que el máximo es 10. Pero bueno, me va a dar el valor del extremo de la derecha. ¿Y ahora qué va a empezar a hacer? Fíjate que vamos a la lámina. Pregunta. Las funciones B-splins, ¿cuál es el soporte que tiene cada una de las funciones? De t sub i a t sub i m más 1. M vale 3, ¿no? ¿Cuántos intervalos va a tomar? Si empiezo acá, m más 1 sería 3 más 1. 4. Menos 3 más 4 iría hasta el t sub 1. ¿Cuántos intervalos toma? 4. ¿Entiendes? Es decir, el primer B-spline, ¿sí? El primer B-spline se va a formar en este intervalo, con esa fórmula recursiva. Este va a ser el primer B-spline, y de repente va a tomar, no sé, pues imagínate esta forma. ¿Vale? Y este va a ser como que el primero. ¿Primero dónde empieza? Ya, ¿no? Ya. Vamos a poner el B0, 3x. ¿Vale? Y el soporte acá va a ser 0. El otro, de este intervalo, de menos 2 hasta T2. Ahí va a formar, ¿no? Igual sí va a ser, ¿no? Es mismo cualquier cosa. Y este será pues el B1 3x, ¿no? Y así sucesivamente va a ir formando. Fíjate, acá sería el otro, ¿no? No. T2, bueno, ya razón, ¿no? Este sería el otro. ¿Cuál sería el otro? De T0 hasta T4, ¿no? ¿Sí? Porque sería 4 intervalos. 1, 2, 3 y 4, ¿no? ¿El otro cuál sería? ¿Cuál? Ahí. Estoy viendo dos. T5, el otro sería T2 hasta T6, ¿no? ¿Cuántos splins o B-splins tendría esta estructura? 6. 6. Sería B5. ¿Okay? Tendría como que 6 de estas curvas. ¿Ok? Y tratarían todas de aproximar, recuerda, una forma funcional. Un f, no sé, imagina que la función f sea más o menos así. ¿No? Pero fíjate, es una combinación lineal, es decir, este es el f real, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a aproximar esto con esto? Ok, ese f de x se va a aproximar ¿con qué? Con una combinación lineal de estos acá. ¿Entienden? Obviamente con ciertas constantes que hay que averiguar quiénes son. Y ya más o menos entenderás esas constantes qué rol van a tomar en el modelo. ¿No? ¿Qué rol tomaría? Van a ser parámetros del modelo, ¿no?
Porque luego la pregunta es ¿qué alfa tomo? Bueno, eso ya lo escribo con los datos. ¿Ok? Y que puede haber un parámetro diferente Para cada forma función. ¿No? Vale. En el ejemplo que les di, que es el mismo con los mismos parámetros, fíjate qué splits me dio. Mira, a ver, silencio. Mira los splits que me generó en el ejemplo que le puse con esa data, ¿no? Este es el split de sub 0. ¿Por qué tiene este comportamiento? ¿Cómo sé que ese es el de suceder? Por esto, mira. ¿De dónde parte tu data? Desde 0. ¿Vale? Pero no sería el rojo que parte de 0, 0. Entonces, en teoría, yo no voy a graficar obviamente en este intervalo, porque esto simplemente ha sido un artificio para poder generar los splits. Lo que aparece simplemente en los intervalos donde en teoría existe de manera real la función. En este caso sería de 0 a t1, que en este caso vendría a ser este percentil. Por eso cae más o menos donde la tercera parte, ¿no? ¿Sí? Y luego tiene soporte 0. ¿Sí? Luego tiene soporte 0. Claro, en efecto, luego de 0, ¿no? Luego de 0. ¿Y este qué vendría a ser? De sub 1. Fíjate cómo crece, ¿no? Va hasta el nodo de sub 2, ¿no? Luego 0. ¿No? Luego, ¿cuál sería? El verde, ¿no? El otro es el verde. Y el otro es el rojito. Y el otro es el marrón. Claro, ya no aparece el resto de intervalo porque pues ahí ya el dominio de la función ya no va a estar ahí. Entonces solamente grafica si gusta lo que está en ese momento. ¿Vale? Así va a ir tu práctica, ¿ya? No es fácil, ¿vale? Otra vez. O sea, Directo a Rey. o sea, la cosa basura. Ahora escuchaba bien el truco. Porque Ya ¿cómo fue te el proyecto. Porque el vector 3 agarra desde que no tiene nada hasta el porcentaje 3. Por eso es como que al inicio hay luego sobre 0, 0, 0. Ah. Luego, el que sigue es la verde. No, perdón, la amarilla. Tiene algo, ¿no? Y luego el madre. Y así. El otro empieza, supone que empieza desde acá. Dos rarezas. Uno es faltoso encima, ¿no? Sí. El antiderivado va a ser faltoso, ¿no? Hace sticker. ¿Qué? ¿La antidelegado hace TikToks? Hace sticker. Ah, ¿me estás grabando? ¿No me estás grabando? ¿Me has pedido permiso? Luego va a cobrar por el curso. No vas a poner ahí. Con razón pondera, ¿no? Se te está metiendo en vivo, profe. Puedo borrar eso, ¿no? Yo no tengo permiso. Ahí de frente para el BSP. No, hay que pagar, o sea. Claro, por su cara. Luego veo mis videos ahí en internet. O pásalo antes que lo borre. A ver, borre, ¿ya? Pásalo antes que lo borre. De verdad, yo no tengo permiso. No tienes permiso de ver. No estoy bromeando. No estoy bromeando. Batería. Como la fiesta.